No recuerdo si lo mandó, maestra, pero sí sé que es este del Musk, De Elon Musk. Elon Musk. de Don Musk. Está canijo, ¿verdad? La Pues neurociencia se sí, va, la ahí neurociencia es. se va para arriba. Yo sí le medio sacateo a eso que está proponiendo. Es discutible, pero pues eso nos habla mucho de lo que va a suceder, ¿no? Sí. Como dije, yo sí, sí es para tenerle ahí. Qué ñácaras. ¿Se ve, maestra? No, Ah, ¿así? ahora ¿No? sí, Ah, ok. ahora sí, sí. Hay cuestiones de forma ya, ¿eh? O a lo mejor por la presentación, pero está Sí, descuadrado. descuadrado, pero a lo mejor es por la presentación. Sí. ¿Le voy bajando? Es que si le amplías un poquito, porque Ah, voy. mi vista del lince, allá. Ah, allá. Dale, sigue. Bueno, esto es la introducción cuando empiezas a hablar de lo que... Ujú. A ver, dices la actualidad. La actualidad puede ser un periodo de tiempo muy amplio. Entonces hay que decir en la actualidad cuál es esa actualidad, especificar esa actualidad. Ok. Sí, porque puede ser 10 años, 20 años. En la época actual pues puede ser el siglo pasado y este. Seguimos en la actualidad, ¿no? Y síguele. Por ejemplo, el COVID hay que decir qué es el COVID. Aunque pones una nota a pie de página, ¿ok? ¿Qué más? Ok, va bien tu introducción. Sí la están leyendo, ¿verdad? Maestro, va un poco rápido, pero sí, Ay, sí. ok. Bueno, está diciendo cómo el coronavirus y cómo frente a esa situación la gente, los alumnos dejaron de ir a clase y entonces China y otros países plantearon como sus estrategias, ¿no? Sí, ahorita de Y manera entonces, global, ajá, ahorita lo está planteando de manera general general. y ya debe de ir entrando a su tema. ¿Sí? Síguele. Por cierto, algunos ya lo vacunaron. Oye, ¿a Braxas vacunaron a alguien allá en Bacalar? Sí, ya vacunaron a mi abuelita. Ella No, fue una de las que ya se vacunó. ah, ah, No creo que la vacuna todavía.
de mis familiares, mi hermanito es enfermero, está en el hospital de Cancún, recibió la primera vacuna a principios de febrero. Dice que enseguida de la vacuna se le subió la presión, él no padece nada, tiene 28 años. Se le subió la presión y un poco de dolor de cabeza. Lo estuvieron ahí monitoreando hasta que se le regularizó la presión, ya la mandaron a casa y dice que ahí todo bien. Y hace unos días le aplicaron la segunda dosis, que es la Pfizer, ¿no? Entonces, no sintió nada, se quedó todo bien. Ah, qué bueno, porque se supone que en la segunda podía, si presentó en la primera, en la segunda podía ser No, dice que más. no, solamente en la primera. A lo mejor se le subió la presión por miedo. Sí, ya ve que tanta información y a veces sí nos... Sí, sí. Ok. ¿Qué más? Síguele. O va presentándolo ya aquí para que no estemos en silencio, nada más viendo. Ok, lo voy leyendo. Leyendo o comentando aquí en este párrafo, en este párrafo, en este párrafo, para que vayamos dialogando y encontrando más, ¿no? Ok. Pues aquí en este párrafo entro ya más o menos en lo que, bueno, en lo que es lo de el punto, uno de los puntos medulares, que es la de los estudiantes más desfavorecidos, ¿no? Ujú. Y no hay una equidad como tal. Ok. Antecedentes. Pues aquí, hablando primeramente, pues de lo que es nuestro estado de Quintana Roo, cuando fue Ujú, creado, pues un ujú. poco de historia. Un poco de historia. El Instituto Tecnológico de Chetumal, bueno, los institutos, las escuelas de educación, la normal. Ujú. Y ya entras a tu escuela. Y aquí ya entramos al ITZM, igual, un poco de historia. En sus inicios el, era, su, la era el ITA, era tecnológica agropecuaria. Ujú. Y, y aquí Aquí creo que tendrías que hablar, aparte de lo del ITA, uh-huh, eh, tendrías que hablar un poco también de las TICs, ¿sí? Estás delimitando el problema, pero también tienes que hablar un poco de las TICs. Estás delimitando el espacio, pero también tienes que delimitar la temática que estás trabajando. ok, Creo que incluso lo tienes allá apuntado, ¿verdad? Creo que ya lo habíamos puesto. sí, Por- ¿no? Pero muy general, porque lo vas a desarrollar en tu tema. ok. Y este es la delimitación del problema. Es que en esta investigación se pretende evaluar la educación a distancia en línea y virtual, que son estos tres pues nombres que se le vienen dando a la educación que hoy día llevamos y que pues hay gran diferencia en cada una de estas. Y aquí Precisamente por eso te digo que antes debiste también hablar un poco sí, claro, para... ¿sí? O sea, de estas cuestiones antes,
para que luego bajes a ir delimitando el tema. Ok. No nada más la evolución de la educación superior, ¿no? De las TICs y luego cómo necesitan la educación superior hacer uso de las TICs frente al caso. La educación superior hacer uso de las TICs frente al caso Frente y al caso. entonces por eso tú quieres estudiar ese problema. Ok. ¿Mm? Ok. ¿Cuántas preguntas tienes? Tengo 3. A ver, sí, solo 3. 3. A ver, vamos a ver. Realmente esta sería la pregunta, pues, medular, ¿no? Y las otras, pues sí, pues se abordaría, ¿no? También. ¿Y el nombre del trabajo? Es educación en línea, educación a distancia, en línea, virtual y rendimiento académico de los estudiantes de IGE del Instituto Tecnológico de la Zona Maya en época de pandemia por Ok, COVID-19. entonces es educación a distancia, en línea, virtual, rendimiento académico, educación superior, pandemia, Pandemia. COVID, ¿no? Entonces, yo mm, haría, haría una reflexión sobre los tipos de las preguntas, ¿no? Ok. Aquí mira, dice, es importante el uso de las TICs en tiempos de pandemia para la formación. ¿Es para la formación o para el rendimiento académico? O la pregunta es, ¿cómo se relaciona el uso de las TICs en educación superior para el rendimiento académico en tiempos de pandemia, ¿no? En este tiempo de pandemia. ¿Cómo se relaciona o cómo afecta o, o cómo influye? O sea, tú te estás preguntando, ¿cómo influye el uso de las TICs para la educación en línea virtual y todo lo demás? Pero no lo vas a poner, ¿no? Ujú. En cuanto al rendimiento académico de los estudiantes en tiempo de pandemia, que eso igual se va a volver tu planteamiento de problemas, si te das cuenta. ¿Sí? Ok. Entonces Y esto luego es. hablas de la capacitación de los profesores, pero también tendrías que hablar de si tienen las habilidades los estudiantes, están preparados, están capacitados para ello. Sí, porque todo el mundo, en realidad, creo que lo comentamos alguna vez. ¿Qué es eso? Abraxas. Lo comentamos alguna vez. Los chavos conocen mucho su teléfono, pero no lo conocían para fines de académicos, ¿no? Porque hasta la fecha, cuando estás dando clase y le dices, oye, maestra, ¿qué significa obsolescencia? Y tú así, búscalo en tu teléfono. Búscate, vete allá a buscarlo, ¿no? Y entonces empiezan a descubrir que pueden usar sus aparatos para otras cosas más que solamente estar vacilando su punto y mandando emojis, ¿no? Entonces, porque más que si es importante, ya se me olvidó la palabra que te dije. Habilidades, bueno, si están capacitados, ¿no? Pues yo creo que sí, yo en estos tiempos sí, creo que los No, más, estudiantes son.
Pero eso de formación académica no. Es para el rendimiento académico. O es útil o algo así, más que importante. O en qué como, bueno, porque importante, ¿Es necesario? no. También puede ser o es, ¿qué pudiera ser? A que nos ayuden. Pues yo creo que sí sería una necesidad, ¿no? Esa, Apenas. esa yo considero que no sería una pregunta como de investigación, porque ¿Por es qué? una pregunta cerrada y Ajá. lleva a un sí o no. O sea, ¿es importante? Sí. Y se Es lo que acabó. Y ya no hay más que decir, hablar y nada que ver. Bueno, no es nada que ver. Me refiero a que con un sí o un no contestas la pregunta y ya no por te eso, lleva más. por eso yo le decía que más que Entonces, a lo mejor sería, ¿por qué es importante? O sea, ¿tú consideras, Jackie, que es importante el uso de las TICs? Sí. ¿O sí, consideras que no? Y la pregunta es, ¿por qué es importante o por qué no es importante? ¿O por qué se debe considerar importante y por qué no se debe de considerar importante? bueno, Pero, y esa pregunta de por qué o para qué el uso de las TICs o por qué el uso de las TICs, y eso lleva a un desarrollo de todo lo que tú quieras hablar y decir, comentar y desplayarte todo lo que tú gustes. Mm, por eso te decía en qué beneficia o cómo afecta o cómo influye el uso de las TICs en tiempos de pandemia sobre el rendimiento académico, ¿sí? ¿Cómo afecta, cómo influye o en qué influye, ¿sí? O en qué beneficia el uso de las TICs, no importante, el uso de las TICs en tiempos de pandemia para el rendimiento académico de los estudiantes, ¿sí? Pero no, ¿qué beneficio volvería a ser una pregunta otra vez cerrada? ¿En qué? ¿Mucho? ¿En poco? No, o sea, beneficia en 2, 3, 4, se acabó. Ujú. Mientras que el por qué El cómo, el ajá, cómo, el el cómo, pero cómo, sí, el cómo, abre precisamente al debate y toda la parte más académica. cómo o en qué, por ejemplo, bueno, en qué, cómo beneficia o cómo influye. sí, se escucha bien. Aquí, por ejemplo, se fue. Los profesores están capacitados para el uso de las herramientas digitales. Queda muy abierto, ¿sí? Cuando que el tema es la educación a distancia. Ok. Sí, porque hay quienes son súper hábiles para hacer mapas mentales, presentaciones y todo lo que tú quieras, Ujú. pero no están habilitados para la educación. Pero si te das cuenta, ya que estamos usando un montón de términos, ¿no? Educación a distancia, educación abierta, TICs, ¿no? Eso hay que unificar los términos que vas a usar. Ok. ¿Mm? Hay que estandarizar los términos que estás usando. Sí, en el título, pues nada más ocupo lo que es a distancia, en línea y virtual. Y aquí ya le puse digital. Sí, velo. TICs, digital, virtual, en línea. Volvemos Ujú. a lo mismo.
O sea, hay que usar un término que englobe todo esto. Y la última pregunta es más bien como preguntándote si al hacer uso de esto puede haber un beneficio. ¿Cómo afecta el rendimiento académico de los estudiantes la nueva normalidad debido a la pandemia? ¿Te das cuenta? Es rendimiento académico, nueva normalidad, pero no usas los términos de educación a distancia, en línea, virtual, rendimiento académico, estudiantes de educación superior. ¿Me explico? Ya. ¿Sí? Tus preguntas tienen Tiene que que tener estar. cierta relación con lo que vas a plantear. Aunque tú nada más estés filosofando, tus preguntas tienen que correlacionarse. Sí. ¿Sí? Y entonces aquí dice, ¿cómo afecta el rendimiento académico de los estudiantes la nueva normalidad debido a la pandemia por COVID? Pero no estás preguntándote la relación con las herramientas virtuales para clases en línea, abierta y a distancia y todo lo demás. ¿Ves? Entonces sí tendríamos que hacer unas preguntas más precisas. ¿Cómo influye el uso de las TICs en tiempos de pandemia para aquí es cómo, o sea, cómo influye el uso de las TICs en cuanto a educación virtual? Es que, bueno, ayer, por ejemplo, mi hijo me decía, es que disculpa, no podía hablar contigo porque estaba yo en una fiesta. Y yo así, en línea, me dice, ¿ok? Pero pues él me está diciendo en línea. La pregunta ¿es en línea, abierta, virtual? Lo que siempre nos estamos preguntando, ¿no? Porque las TICs, ¿a qué nos estamos refiriendo con las TICs? A todo lo tecnológico, ¿Sí? pero realmente es en línea, porque es cuando está interactuando, así como ahorita, ¿no? Usted nos está dando la clase, es en línea, no es a distancia, No como son las muchos la TICs manejan. completamente, No, no entonces. son, no. Entonces, quítale las TICs. ¿Cómo influye la educación en línea abierta y a distancia? Es en línea abierta y a distancia, ¿no? Así era tu Educación, título. sí, educación en línea, ¿Qué? Virtual y a distancia, no me acuerdo. abierta y a distancia. Ajá, entonces quítale eso que tenía de TICs. Ok. ¿Cómo influye la pandemia en la educación en línea abierta y a distancia? Sí, considero que debe ser la pandemia, ¿no? Porque no es la educación quien está influyendo en la pandemia. Es como si dijéramos que la educación, perdón, que la pandemia ya existía y de repente llegó la educación, cuando considero que debería ser al revés, ¿no? La relación ¿Cómo influyó la pandemia en la educación? en el uso de la educación en línea y abierta y a distancia y cómo y afecta al rendimiento. O regresar con el uso de las TICs, ¿cómo influye la pandemia en la educación, en el uso de las TICs en la educación? Sí, pero Más, es que ella, su título no se refiere solo a TICs, es muy precisa cuando dice educación en línea abierta y a distancia. Eso dice su título, ¿sí? ya.
porque ella lo que quiere, por ejemplo, no está planteando el uso de determinadas plataformas o cosas por el estilo, o de determinados elementos didácticos, ¿no? Sino ella está diciendo cómo esta interrelación así bajo estos esquemas realmente ayudan al rendimiento académico. Esa es la gran pregunta. O lo están... Pues entonces preguntarlo directamente. Pero ella solo está, bueno, pregúntalo. O sea, la pregunta directa es así como lo dice, ¿no? ¿Cómo influye, qué dijo el rendimiento? ¿Cómo influye? No. La ¿Cuál es educación, el rendimiento? ¿Cuál es el rendimiento en la educación en línea, abierta y a distancia en tiempos de pandemia? no, es cómo afecta o sea, ella se está preguntando. Supuestamente había un rendimiento académico cuando había una educación personalizada, ¿ok? Hay un tipo de rendimiento académico, etcétera. Pero ella se está preguntando desde su título que cómo afecta, o sea, cómo afecta la educación en línea abierta a distancia. Ujú. ¿Cómo afecta el rendimiento académico? Perdón, ¿cómo afecta el rendimiento académico la educación en línea abierta y a distancia? Es cómo afecta el rendimiento académico la educación en línea abierta y a distancia en tiempos de pandemia. Pero estamos poniendo al afectado primero, si te fijas. Sí, la educación en línea abierta y a distancia. Ajá, cuando que debe de... Pero, ¿quién afecta a quién? La educación en línea abierta y a distancia es la que puede generar un bajo rendimiento académico o un deficiente rendimiento académico o un excelente rendimiento académico. No sé, esa es una buena pregunta. Esa podría ser una pregunta de investigación. ¿Quién afecta a quién? ¿La educación afecta a la pandemia o la pandemia afecta a la educación? Pero... No, olvídate, no. Entonces, la pregunta que ella se está haciendo es esa, ¿no? O sea, ¿cómo afecta la educación en línea abierta y a distancia al rendimiento académico? O sea, así sí queda claro, porque la respuesta puede ser, lo beneficia, lo afecta, lo mejora, lo estorba y dar las explicaciones. Y en el cómo ya es una pregunta amplia. Y hay muchas maneras, ¿no? Pues sí lo ayuda, sí lo afecta, no, muy bien, muy mal, etcétera. Por eso es cómo afecta, pero esta pregunta luego te va a llevar al planteamiento del problema. Si te das cuenta. Porque su título se parece a su planteamiento y se parece a su pregunta. ¿Mm? Entonces, ¿ok? Y ya luego, la otra pregunta es, ¿están los maestros preparados, capacitados para hacer uso de la idea? ¿Sí? Y están los alumnos, la misma cuestión. Incluso puede hacerse una pregunta si las instituciones están preparadas. Estoy en trance, Jackie. Si las instituciones están preparadas, tener un alumno bien preparado y la escuela no tiene las herramientas. Y la otra, ¿qué estrategias ¿qué estrategias se implementaron o se hicieron, de qué estrategias hicieron uso para poder enfrentar mediante la educación en línea abierta y a distancia toda esa cosota?
ante la pandemia. En vez de poner en tiempos de pandemia, pues se puede poner ante la pandemia directamente, no en tiempos de pandemia, ante la pandemia por COVID-19. ¿Sí? Ante la pandemia por COVID-19, directamente. Porque en tiempos de pandemia está medio romántico, parece novela. Ante la. Ya está muy... El amor en los tiempos del cólera. En los tiempos del cólera, ¿no? Ante la pandemia. Igual la primera pregunta es ante la pandemia. Igual en tu título, no en tiempos, es ante la pandemia. Por eso hay que estar sobre el documento, dale, trabajando para ir incluso precisando. Es ante la pandemia, olvídate de usar en tiempos del cólera. Ante la pandemia. Ok. Sí, pero ya tienen las preguntas y ninguna está precisa. ¿Esta no quedó? ¿Sí? Sí, falta nada más. ¿Sí? Es que velo, pues ya hiciste de 1 a 2. ¿Cómo influye la pandemia por COVID-19? A ver, en el uso de la educación en línea y el rendimiento. Ahí está acá. ¿En cuál está? Pues es que tienes de una hiciste dos pegadas, si te fijas. Es que estaba... Porque luego de una hiciste 2. Es que no sé si poner afecta o influye. La primera pregunta. ¿Tú qué quieres saber? El uso de las TICs, ¿cómo afectó el rendimiento debido a la pandemia? Sí. Entonces ponlo así. Luego ponemos influye, afecta, etcétera. ¿Sí? Lo del uso de cómo afecta el uso de la educación. Trata de englobarlo para no poner toda esa letanía de virtual, en línea, distancia y etcétera, ¿no? Busca un término global. ¿La educación es virtual o es en línea o es a distancia o qué es? Pues yo creo que eso se define a veces con cada situación que se va presentando, porque aquí también hablo de que no todos, no hay equidad, económicamente, ¿no? También la parte socioeconómica, y hay quienes lo están manejando de manera a distancia, que a veces no pueden conectarse, en tiempo real, en la clase, pero los profesores, pues, admiten las tareas por correo electrónico. Eso ya es a distancia, como ya ha existido hace muchísimo tiempo, la educación a distancia, donde no hay una conexión asincrónica con el profesor, todo es por correo, por mensaje, llamada, pero no es la clase como tal que la están llevando. Entonces, a distancia, pues es algo muy, muy diferente, pero también se está manejando. Oye, Jackie, Sí, si me permites, ¿eh? Si me claro. permites y con todo el respeto, que mi ignorancia a veces es demasiado grande. ¿Puede haber una educación en línea virtual y que no sea a distancia? Sí, es que en línea es como ahorita la estamos llevando con la maestra. Hay una hora definida, es en línea porque es asincrónico. Ajá. Tenemos contacto con el profesor, las preguntas se Ah, ya, resuelven en ok. tiempo, exacto. Y virtual, lo virtual puede ser estés o no en clase, porque lo virtual es porque tienes un aparato tecnológico, ya estás en un
pues en tu zona virtual, ¿no? Y a distancia es como muchas escuelas lo han manejado desde hace muchísimos años. La UPN es una de ellas. Todo es por correo, por cartas, ¿no? A veces mandas la documentación por correo, DHL, qué sé yo, no, no por correo electrónico. Y así pueden enviarte documentación, etcétera, ¿no? Todo es por Entonces correo. la distancia no es de carácter, o sea, no es una distancia, por ejemplo, entre tú y yo, ¿no? Que no es, que estamos de cierta manera en la misma clase, pero hay una distancia, o sea, no estamos, ¿a qué te refieres a distancia con que yo esté en Quintana Roo y pueda estudiar, no sé, en Baja California o algo así? Así es, exactamente, eso es. La escuela, hay muchas escuelas Y que la, están en México, pues tienen una maestría, ¿no? Y, bueno, pues me voy a escribir, total, esa distancia, ¿no? Pero no hay una clase como tal, como ahorita la estamos teniendo. ¿Por qué? Porque ahorita la modalidad se cambió por la situación, ¿no? Que estamos enfrentando por la pandemia. Y nos están Ya impartiendo lo clases tengo, en línea. ya A la ok, ver, tengo. muchas gracias. Gracias, ya la tengo. a ver, maestra, ilumíneme. Quita esa, ya la tengo, quítala. Toda esa cosa amarilla, quítala. Ante la pandemia, así, por COVID-19, coma, ¿cómo afecta la educación mediante TICs al rendimiento académico de los alumnos de la carrera de eso, del ITZM? Ya está más razonable, ¿no? O sea, ¿qué Sí. fue lo primero? Lo primero fue la pandemia. Sí, sí, Lo segundo fue el uso de las TICs. Lo tercero es el resultado, que es el rendimiento académico. Y los sujetos, pues son los alumnos. Posiblemente podemos cambiar la posición del sujeto, ¿sí? Ante la pandemia, ¿cómo afecta a los alumnos de no sé qué, ¿no? La educación mediante TICs? No, pero es el rendimiento académico de los alumnos, ¿sí? Entonces, Pero está bien pero dejar tics y mi, mi es que tema, me puse TICs porque, bueno, por lo que estabas comentando, ¿no? es que, ajá, sí, yo también lo veo de ese lado, Ujú. pero aquí se acuerda que le Quizás cambiamos. puede, ajá, no, no, o sea, es que Ajá. tienes que tomar una decisión, qué conceptos vas a usar, cuál es el concepto más preciso. Si TICs, si educación abierta y a distancia y en línea y todo lo demás. O sea, seguimos esa. Ok. Pues es que sí también puede ser los tics porque por todo lo que involucra eh, el tener una clase o investigar, ¿no? O a veces tenemos que utilizar medios de comunicación, programas que tenemos que instalar o páginas, ¿no? A muchos no les funciona esto,
por Google. A muchos les funciona por Zoom, ¿no? Entonces, realmente siento que sí sería TICS porque por todo lo que abarca, porque realmente sí tenemos, o más bien ocupamos o necesitamos, este, pues ahora sí que de muchos Varios, software varios dispositivos, ¿no? o dispositivos y software, ¿no? Sí, porque ¿qué va a suceder? Si tú hablas de TICS, vas a meter allá everything, ¿no? Vas a meter todo, porque de lo contrario te vas a centrar solamente en educación abierta y a distancia, o te quedas con TICS o te quedas con educación abierta y a distancia. Por eso hay que buscar el término más amplio. Entonces allá chocas educación en línea, abierta, a Sí, distancia, correo, WhatsApp, nota, eh, lo que quieras, ¿no? Facebook, todo. sí, y aquí también tengo que especificar, ya sería en el marco contextual, de realmente qué significa, como lo pongo ahí, qué significa cada una de esas, porque muchos están manejando educación a distancia cuando no es una educación a distancia, porque simplemente nuestra modalidad cambió y la educación a distancia es la que se maneja por correo y no hay una conexión asincrónica con el profesor. Entonces ahí sí podría haber así como que usted dice, como que un choque, porque Pon abajo la otra propuesta de oración. Lo mismo, ante la pandemia por COVID-19. Es mejor poner varias, pero completitas y bien puestas, y no a medio poner, ¿sí? ok. Ante la pandemia por COVID-19, ¿cómo afecta, lo estoy cambiando, al rendimiento académico de los alumnos de la? No, a los alumnos, ¿cómo afecta el rendimiento académico de los alumnos de la carrera de la? El uso, la educación mediante TICS. Y ahí ya el sujeto va donde tiene que estar. ¿Sí? Que son los alumnos. Esa es otra manera. Uh-huh. La que sigue, los profesores están capacitados para el uso de herramientas virtuales. No es para el uso de... Están capacitados en herramientas virtuales. ¿Para qué? Están capacitados para el uso. No. Están capacitados para impartir. O sea, pero no es impartir, perdón, disculpa, parezco loca, para el trabajo docente para el trabajo docente o para el trabajo académico, ya se entiende que son clases, esto, lo otro y todo lo demás, ¿no? Disculpe, maestra. Ajá. Y no, nuevamente eso cae en una pregunta cerrada.
¿Los profesores están capacitados? Sí. Sí, no, pero ¿O no los hemos expositores terminado. están capacitados? No. No, no. O sea, el trabajo para el uso de la herramienta, de la pedagogía del niño que está ante la pandemia, sigue siendo, pues están capacitados. Por eso, pero estamos todavía intentando construir un poco más amplia una pregunta que solamente estaba Ya. ¿sí? Intentando hacerla más concreta y luego ver si está muy cerrada y entonces ampliarla. Están capacitados para el trabajo académico. Así como va, ¿cómo están los profesores capacitados? Ok, vamos a ponerle el cómo. Porque tendríamos que poner ante la pandemia cómo están los profesores, ¿sí? ¿Cómo están los profesores capacitados para el trabajo académico mediante el uso de TICs? Mediante el uso de TICs. ¿Y qué más? ¿Y el rendimiento académico dónde lo pongo? Profesores. Mediante el uso del TICs para favorecer el rendimiento académico. Sí. A ver. ¿Cómo están los profesores capacitados para el trabajo académico mediante el uso de TICs para favorecer el rendimiento académico? Ese del cómo, ¿no? ¿Están los profesores capacitados para el trabajo académico mediante el uso de TICs para favorecer el rendimiento académico? ¿Sí, no? Sí. Pero nosotros estamos preguntándonos cómo afecta. No sabemos si lo favorece o no lo favorece. ¿Ok? Para desempeñar, no favorecer. Perdón. Respecto al rendimiento académico. ¿Están los profesores capacitados para el trabajo académico mediante el uso de TICs y el rendimiento académico? Y el rendimiento académico. No favorecer. A ver. ¿Y qué? No es el rendimiento académico solo. Los profesores están capacitados para el trabajo académico mediante el uso de TICs. Mediante el uso de TICs y algo tenemos que favorecer, de poner respecto al rendimiento académico. El trabajo académico. Y el trabajo, para el trabajo académico, mediante el uso de TICs. Y en cuanto al rendimiento académico, a ver si está bien. Claro que la pregunta es, ¿qué significa en cuanto?
¿Cómo la ven? Pues yo lo veo bien, maestra. Sí, se va a quedar con tics. Ujú. Pero ya está más estructurada. Y yo creo que de la primera a la segunda, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, de la primera a la segunda. Esa se queda. Esa es la que se queda, la otra es la que se va. Y ahora, de los estudiantes. Para no poner la capacitación, puedes poner, cuentan los alumnos con las habilidades, cuentan los estudiantes, ya sabes de todo el rollo, con las habilidades para poder desempeñarse, con las habilidades para poder desempeñar sus labores estudiantiles. Y tener resultados adecuados en su rendimiento académico o resultados favorables en su rendimiento académico. Cuentan los estudiantes de no sé qué, no sé cuánto con las habilidades frente a las TICs y poder tener resultados favorables en su rendimiento académico. Incluso, Jackie, Sí. eso de ante la pandemia, lo puedes poner en una primera oración, en la primera oración, lo de ante la pandemia, en la primera oración, pero no en tus objetivos, no en tus preguntas. Ajá. En esa primera oración que yo te decía, que después de haber planteado todo lo anterior, que no sé cuánto, nos hacemos los siguientes cuestionamientos ante la pandemia por COVID-19 y entonces 2 puntos. ¿Cómo afecta el rendimiento de los alumnos de la carrera la educación mediante el TIC? ¿Sí? O sea, un planteamiento general para que no pongas ante la pandemia, los profesores ante la pandemia, los alumnos ante la pandemia. No. ¿Sí? Entonces, ahí lo tienes. No. Dice, esta investigación, no, las preguntas de investigación. Es que aquí vamos a suponer, es así, después de haber desarrollado algunos antecedentes generales y etcétera, y de haber expuesto tales o cuales situaciones, me surgieron o nos surgieron una serie de preguntas de investigación relacionadas con el rendimiento académico y ante la pandemia por COVID-19. El rendimiento académico ante la pandemia por COVID-19, pero eso es arriba, ¿no? El rendimiento académico ante la pandemia por COVID-19. Ok. Aquí, ¿no? O sea, después. Y no, en preguntas de investigación. Aquí. O sea, después de que digas el rollo, terminas diciendo respecto al rendimiento académico ante la pandemia por COVID-19. Así, aquí, o sea, sí puedo poner un texto aquí, ¿no? Sí, ok. O sea, después de no sé qué, no sé cuánto, todo lo que dijiste al principio, como que resumes, planteas, me surgen una serie de preguntas en cuanto, esa es la partita que quiero que escribas, surgen una serie de preguntas. Ponlo. Lo voy a poner. Surgen una serie, no, está bien tus puntos, porque es como que ya dijiste cosas, surgen una serie de preguntas respecto al rendimiento académico ante la pandemia por COVID-19. 2 puntos. Ahora,
Entonces, quitas ante la pandemia por COVID-19 aquí abajo, en la que ibas a usar, la negrita. Ah, sí, sí, sí. Quita esa, ajá, esa. ¿Cómo afecta el rendimiento académico de los estudios de la carrera en cuanto al rendimiento académico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo afecta el académico de la educación mediante TICS? ¿Sí? Pero ya pusiste el gran, el Sí, sí. gran elemento de antelación que es ante la pandemia. Y ya empiezas, ¿cómo afecta? No sé qué. Los profesores están capacitados para el trabajo académico mediante TICS en cuanto al rendimiento académico, y en cuanto al rendimiento académico, o en cuanto al rendimiento académico, o mediante el uso, están capacitados para el trabajo académico mediante el uso de TICS respecto al rendimiento académico se entiende que hay un vínculo, ¿no? Con Y luego, rendimiento. Sí. cuenten los estudiantes con las habilidades eh, con propias de su condición, ¿sí? Propias de su condición de estudiante, ¿no? Para poder desempeñar sus labores estudiantiles y tener resultados favorables en su rendimiento académico, en su condición de alumnos. O sea, cuentan los estudiantes con las habilidades propias de su condición de alumnos o para poder desempeñar sus labores estudiantiles y tener resultados favorables en su rendimiento académico, ya están más estructuradas, ¿no? Y la otra que no sé cuál es, la última, ¿cuál era? Está bien, ¿qué estrategias qué estrategias se usaron o se están usando? Quita eso de la pandemia, ya no tiene caso, porque ya lo pusimos arriba. Pero solamente vas a preguntarte las estrategias o qué quieres saber para mejorar el rendimiento académico. Sí, esa es la pregunta. Lo mismo las instituciones. ¿Cómo afecta el rendimiento académico de los estudiantes la nueva? Esa quítala, la última ya no tiene caso. Es lo mismo. ¿O piensas que sí? No, sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo. ¿Quieres dejarla? La puedes dejar mientras seguimos allá. ¿Sí? A ver, ¿cómo afecta el rendimiento académico de los estudiantes la nueva normalidad? Pero aquí tendrías que meterte a otro tipo de cuestiones. Primero que nada, ¿qué es Ujú, esa nueva normalidad? Y ujú. a qué, y estás refiriéndote al rendimiento académico y al COVID, pero en general, ¿cómo le afectó? Aquí vendrían factores socioeconómicos, culturales, familiares, ¿sí? Sí, y ese sería otro punto, el socioeconómico. Ajá. Entonces tendrías que ir, ¿cómo afecta los factores socioeconómicos y culturales? Perdón, ¿cómo afecta al rendimiento académico los factores socioeconómicos y culturales de los alumnos frente a la problemática? O sea, siempre tienes que tener cuidado de qué afecta a qué. ¿Cuál es la más fácil? ¿Cuál es la dependiente y la independiente? ¿Cuál es la dependiente? El rendimiento académico. ¿Cuál es la independiente? Lo que te estés preguntando. ¿Ok? Entonces,
¿Cómo afectan los factores socioeconómicos al rendimiento académico de los estudiantes, al rendimiento, y culturales al rendimiento académico de los estudiantes? Culturales ¿cómo afectan los factores socioeconómicos culturales de los estudiantes? ¿Cómo afectan los factores socioeconómicos culturales el rendimiento académico ante la nueva normalidad debido a la pandemia por COVID? O ante la pandemia por COVID. Para que no metas un nuevo término, si no tienes que definir nueva normalidad. ¿Ok? O debido a la pandemia o ante la pandemia, etcétera. Y te hace falta una pregunta que debe ser la del final, esa que dice qué estrategias o qué estrategias usar para mejorar el rendimiento académico ante la situación, ¿sí? O qué estrategias se pueden favorecer la educación mediante TICs ante la problemática. O sea, esa sería la última. Para favorecer, para mejorar. O sea, ¿qué estrategias usar qué estrategias mediante TICs usar para mejorar el rendimiento académico? ¿Sí? ¿Qué estrategias mediante TICs usar para mejorar el rendimiento académico? Es la última pregunta. Porque te vas a quedar en TICs, entonces... Y yo, si así lo consideras, ya que a lo mejor te conviene más TICs porque no te centras solamente a un tipo de educación, sino usas abierta, en línea, a distancia, con disposición, bueno, no sé, tanta cosa que hay. Sí, ¿Sí? sí, son No te varios centras. términos, realmente son varios términos, sí. Exacto. Entonces, tendrías que revisar todo tu documento para ver cómo irle cambiando. Y tú ya sabrás lo que va a salir más fácil, porque pueden salir muchas cosas, ¿no? O sea, lo que tú comentabas, que nos estabas volviendo a explicar, de las Sí, diferencias de los tipos de educación, las herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? sí, la verdad que es que Sí, sí. engloba muchas, herramientas que ya usamos, ¿no? Más que usar, incluso se pueden, en vez de usar, proponer. Se pueden proponer, en vez de usar, se pueden proponer para favorecer el rendimiento académico. ¿Sí? De los estudiantes, ya. Es que está muy largo sus Sí, conceptos. Ajá. Quedaron más armadas, ¿no? sí. Bueno, hasta aquí paro. ¿Ok? Revisa tu documento. ¿Cómo lo ven, compañeros? ¿Está bien así que se alinee mejor a TICS
aunque parece que Sí. estamos jugando. Sí, es que parece que estamos jugando, pero a final de cuentas, reflexionando, puede suceder que centrarse solamente en línea abierta y a distancia. Sí, es que no, siento igual que no podemos, nada más, no me puedo enfocar nada más a que sea en virtual, en línea o a distancia. De esas tres formas se está manejando y también son válidas y no es, tampoco se ocupas nada más de una, sino se ocupan de las que ya he mencionado aquí. Entonces, aunque engloben TICs, pero sí, también como usted dice, si puedo poner este texto igual así arriba antes de, pues yo creo que sí estaría mejor aquí agregarle, ¿no? Sí, sí, lo digo para que ya no nos centremos solamente en eso. Sí, y ya lo que venga, pues ya pues Ya nada lo más que venga entra Facebook, WhatsApp, Ujú. Es que todo, todo, bien, todo cabe en la canastita, ¿no? sí, de hecho. Teléfono. Bueno, tengo una alumnita que da clases y ella no ve a sus alumnos. Prepara sus paquetes de clase y manda un sobre al pueblo. Ay, todo Y prepara por correo. sí, esa Y educación prepara, sí es a distancia. No, ¿ves? no Y requiere, prepara, no requiere ningún aparato tecnológico, nada más que escribir, ¿no? O a lo mejor imprimírselos. ajá, y graba ella sus clases y las manda al pueblo para que los alumnitos puedan verlo. Ay, Es un relajo, ¿eh? sí, Porque es una población súper remota sí. y tampoco ella puede estar viajando hasta allá, pero tampoco los quiere dejar sin clases. Ay, y ahí es un dilema, ¿no? Yo me imagino que eso ya lo acordó porque no creo que todos cuenten, si es una población así muy rural y a lo mejor y no todos cuenten con una televisión, ¿no? Con un celular, pues a veces No, ni señal hay, no hay nada. no, ajá, por eso, sí, aquí en Quintana Roo, Ah, Abraxas, hay 3 sí, lugares, 4, allá por la ribera del río Hondo, por la Unión, que sí se es llaman cierto. Cibalito, No, Arroyo y no Negro. se vaya lejos por acá, no recuerdo nombres, son demasiadas poblaciones y se lo digo porque por medio de SCT, y lo que ahorita es IFETEL, entonces ellos piden señal de teléfono y es por medio de SCT, pero no, creo que no les todavía, lo están solicitando, pero no les llega, no tienen señal de teléfono. Yo les digo, les puedo enviar un correo, pero sí, ¿cómo? Y sí, es cierto, y así de torpe, ¿no? Pero No, no tienen nada. no tiene nada. Como les digo, que yo recuerdo, habían 3 pueblitos allá por la Unión, pero ni siquiera están en la Unión, están tierra adentro. Sí, no, Es aquí hay Cibalito. demasiados, maestra, que a veces digo, ¿qué hace la gente internada en el monte? A veces ni servicio médico, ¿no? Pero pues Nada tienen. sí Cibalito y Arroyo Negro. está terrible. Búsquenlo en la internet, a ver si existe Arroyo Negro, a ver si no ya desapareció. Pero el Cibalito, Arroyo Negro, tengo una Quintana Roo. amiga que va para allá y ella no está en la parte académica, pero sí sigue, está en Cibalito. Creo que igual es a distancia y manejan. O sea, porque también hay chicos así de carrera allá. Tú tienes allá en el ITZM, bajan de la Unión, son de Cibalito, ¿no? Sí, son de Cibalito. Pero tengo una amiga que trabaja, creo que en el Covach, y va para allá, algo así. Pero ella ve Cibalito. Yo sé que ella ve Cibalito, pero así es igual. Tienen que ir con todo el material y llevárselos. Sí, está un poquito difícil porque no hay tanta tecnología ya. Bueno, la próxima ni a Jackie ni a Citlali le va a tocar. Le va a tocar a Braxas y a Jonathan.
Y que revisen sus trabajos, traten de pulirlos más, así como estamos haciendo. Y revisen, por favor, lo del marco teórico. Tengo ventajas de vivir en zonas muy remotas. Sí tendrá ventajas. Yo creo que sí. Puta, Tomás Garrido, Quintana Roo, ni se ve. No hay nada. Solo una mancha. Una mancha.